Decisión de Luis Redondo para impedir ingreso de moción sobre extradición sigue generando controversia. CNA confirma que está ganando el narco. Canciller Reina dice que tratado de extradición no es prioridad porque el gobierno está centrado en tema migratorio. Piden al fiscal general actuar como una autoridad no politizada e investigar caso de narcovideo del cual intenta desvincularse por considerarlo caso viejo. España tiene quien mande. España es un país serio, responde embajadora y ministro de la CID por insinuar que préstamo de 70 millones no se desembolsa por problemas de Pedro Sánchez. Sala Constitucional admite por mayoría de votos recurso de revisión a favor de Padilla Sunseri, pero el caso será conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. De ser un niño que gustaba de las armas y la violencia, Byron Ruiz escala al sicariato y capo de la droga hasta morir en Guatemala en enfrentamiento de bandas. Llega director de Hondudiario a responder a amenaza intimidatoria del general Roosevelt Hernández y ratifican fallo a militar que cerró Canal 36. Juramentan a Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud. Rusia confía en Washington como interlocutor con Ucrania y capturan ex magistrado electoral en El Salvador por presuntos ilícitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 13 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Es momento de conectarte al mejor internet de Honduras con Full Claro. Contratalo ya. La historia de Byron Ruiz, el capo hondureño de la droga que murió este miércoles en un enfrentamiento en Guatemala, donde residía tras recobrar su libertad en una cárcel en Nueva York, donde purgó pena por narcotráfico, se asemeja a las películas de mafiosos. De niño ya le gustaban las armas, fue guardaespaldas de poderosos en Olancho, se hizo sicario y luego capo de la droga. Con su arma y poder hizo y deshizo, abusó de menores y adolescentes y terminó con la muerte de un policía de forma despiadada al cortarle la cabeza y lanzarla a los cerdos para que la devoraran. El paso del narcotraficante Byron Ruiz por el AMPA inicia muy temprano con menos de 10 años de edad, jugando al niño malo de la cuadra y hasta del barrio en Juticalpa, Olancho. A inicios de su adolescencia ya jugaba con armas de fuego y se juntaba con grandes que traficaban, disparaban y mataban. Byron Ruiz, un narcotraficante a gran escala que empezó de guardaespaldas en Olancho de varios personajes de este país, que varios están en Estados Unidos y otros que ya murieron, en el cual después fue ascendiendo en el AMPA criminal del narcotráfico y formó su propio cartel. De guardaespaldas de los malos, Byron Ruiz escala aún en su adolescencia a sicario, con especiales características para ese oficio, frío, paciente y calculador, al momento de acechar a sus víctimas, entre ellos el oficial de policía, Cristian Ramón Castejón, a quien un día de septiembre del 2008 capturó, torturó, decapitó y luego lanzó su cabeza a una porqueriza. Se dedicó al sicariato en nuestro país, donde supuestamente cerca de más de 100 personas le ha dado muerte y encuentra un oficial de policía, de un subinspector Castejón, el cual lo decapitó, le cortó la cabeza y la cabeza se lo dio a los cerdos. Nunca, a pesar de que nosotros anduvimos buscando la cabeza del policía, no lo pudimos encontrar. La madre del oficial decapitado se negó a recibir el cuerpo sin cráneo de su hijo. Le reclamó a la policía que ella se los entregó enterito. Ruiz no pagó en Honduras por este atroz crimen ni por cientos que confesó en una corte de los Estados Unidos. Ya como capo de altos quilates operó en el litoral atlántico, gracias a Dios y Olancho. En este último departamento, en un operativo relámpago, la policía le decomisó una veintena de vehículos que escondía en diferentes casas, ya sea con el permiso o no de los dueños del inmueble. Hicimos varias operaciones donde le decomisamos más de 19 vehículos, uno de ellos blindado,
tenía un modus operandi que amenazaba a los vecinos donde él vivía en Juticalpa y metía sus vehículos en diferentes casas y para poder evadir la acción de la policía. Sin embargo, la operación que hicimos fue muy importante. El general Leandro Osorio estuvo al frente de ese operativo que obligó a Ruiz a huir del país y refugiarse en Guatemala, pero antes dejaba en Honduras toda una estela de terror, dolor y muerte, entre estas una masacre de 9 personas la noche del 12 de junio del 2015 en La Mosquitia hondureña. Pero también se podría hacer todo un historial de ironías si se contrasta todo este cartel delictivo de Byron Ruiz y la aplicación de justicia en Honduras. Y es que el narcotraficante Byron Ruiz, pese a iniciar a muy temprana edad su historial delictivo con asesinatos propios y por encargo, violaciones a niñas y adolescentes, muchas de ellas que miraba en la calle, las seleccionaba y mandaba traer por la fuerza con sus matones, mas el tráfico de drogas a gran escala no tiene hasta ahora en Honduras una orden de captura por estos hechos y apenas figura un requerimiento fiscal por lavado de activos. En el expediente de Byron Ruiz tenía una orden de captura, según lo pudo establecer y según informaciones de la policía, una orden de captura por lavado de activos, pero allá confesó más de 100 homicidios y aquí no tenía ningún requerimiento por ningún delito de homicidio. Entonces, como dice usted, es lo paradójico que existe. Al final de sus andadas, la policía chapina captura a Byron Ruiz en el 2018. El 5 de marzo del 2019 lo extraditan a los Estados Unidos, requerido por traficar más de 250 toneladas de cocaína. Lo condenan a 5 años de prisión. Colabora con la justicia y recobra su libertad 4 años después. Pero al parecer, Ruiz no deja sus mañas, marañas y fechorías, pues la policía hondureña lo señala como responsable de la masiva desaparición de 12 personas en la aldea Crique Las Marías en Tel Atlántida y Baracoa Cortés en junio del 2024. El historial delictivo de este temido narcotraficante se cerró ayer con 2 disparos en la cabeza en un enfrentamiento con mafias de Guatemala. Estoy tratando de comunicarme con el director nacional de la policía, con el general Juan Manuel Aguilar Godoy, para que nos saque de duda de una vez por todas a los hondureños si en efecto fue capturado en Colombia Alexander Mendoza, más conocido por los hondureños como el Porky, porque han salido muchas versiones, pero no hay una confirmación oficial todavía. Por ejemplo, Infobae, este medio argentino, dice que narco hondureño pedido en extradición por Estados Unidos fue detenido en la isla de San Andrés. El Porky sería uno de los delincuentes más peligrosos de la Mara Salvatrucha. Un diario inglés también informó que junto a varios medios locales de Honduras y de la isla en Colombia, este sujeto cayó en un operativo llevado a cabo en el sector de Orange Hill. Pero ni Colombia ni Honduras, no sé por qué, nos genera incertidumbre eso, han confirmado la captura de el Porky. El Porky que es solicitado en extradición por Estados Unidos, pero que aquí tiene una cuenta pendiente de un tribunal de justicia, se escapó y condenado en Honduras el Porky. Intentaremos esta noche, no importa cuántas llamadas hagamos, que el director nacional de la policía, el general Juan Manuel Aguilar Godoy, nos despeje las dudas que tenemos los hondureños. A propósito de el Porky, hoy el general Leandro Osorio nos recordaba que él estuvo en el operativo donde fue capturado el Porky. En efecto, el general en condición de retiro, Leandro Osorio, no solo estuvo al frente del operativo que dio con la captura de Alexander Mendoza, conocido en el bajo mundo como el Porquis, sino que también conoció la oferta que el jefe a nivel nacional de la Mara MS hacía para que lo dejaran en libertad. El 27 de diciembre del 2015, un día domingo, donde la MS estaba jugando fútbol en el campo Patria Maratón, donde se detuvieron 44 miembros de la MS, se dejaron detenidos con requerimiento fiscal a 14 miembros de la MS en cuenta del Porquis, donde daba una millonada para que lo dejáramos ir, como también el segundo en mando, el Anwar, que ya murió, que ya le dieron muerte en el centro penal de del Porvenir.
Según Osorio, el poner el pecho, enfrentar a los toros de las maras que estaban directamente conectados con poderosos narcotraficantes del país le trajo amargas consecuencias, desde amenazas y marginamiento al interno de la misma policía hasta su separación por el malestar de un sector de la clase política que no estaba muy contentos con los golpes que le asestaban a los criminales. El comisionado Danilo Orellana revela esta noche por qué cayó en desgracia con el expresidente Juan Orlando Hernández, que se molestó, dice, por un decomiso de decenas de vehículos en el departamento de Lempira, donde estaban varios de su propiedad. Estaremos lanzando. Es que yo fui jefe de la policía de Lempira y una vez decomisé una gran cantidad de vehículos porque yo venía de Interpol y tenía la expertise en ese campo. Y en ese tiempo hay una gran cantidad de vehículos robados de todos lados. Y yo decomisé unos vehículos del señor Juan Orlando, ¿verdad? Y de ahí vino, porque el señor era muy vengativo, lo digo, hasta ahora lo digo, ¿verdad? Y él me obligó, mandó su secretario de seguridad, que era un militar, a que me retirara de la policía. A mí Juan Orlando me obligó a retirarme, porque me imagino que él tenía otras cosas y con otra gente que podían trabajar, no en el campo positivo, no que en la parte negativa de eso. Según Orellana, el expresidente Hernández guardó el malestar por este decomiso de varios carros de su propiedad desde que salió por primera vez como diputado nacionalista por Lempira y se sacó la espina contra él, dice, en el 2014, cuando ya movía los hilos del poder como mandatario de la República. Y según el canciller Reina, gobierno de la presidenta Castro está enfocado en la migración, no en el tratado de extradición que denunció Honduras. El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, aseguró que a falta de 16 días para finalizar el convenio de extradición con Estados Unidos, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está enfocado en temas migratorios. Por ahora no hay acercamientos, pero estamos abiertos. Creo que la discusión o la negociación y el tratado que hemos tenido con Estados Unidos se han centrado en el tema de migrantes. Es prioridad de la política para la administración Trump y es prioridad para la presidenta defender a los migrantes y su dignidad, expresó Reina, al tiempo que enfatizó que por ahora el tema de la extradición no se ha abordado sobre la mesa y solo lo hacen, y si lo hacen, conversarán y que por ahora no hay cambios. Y por ahora no hay cambios. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, aseguró que ahora el escándalo ya no será por el nuevo político extraditado, sino porque el país se convierte en un paraíso para el narcotráfico, el crimen organizado y desde luego la impunidad. Ello en alusión a la cuenta regresiva para que venza el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Cuando el tratado de extradición amenazaba con alcanzar a uno de sus allegados, se le dio la estocada final a este instrumento que tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del presente año. Ahora, el escándalo ya no será por el nuevo político extraditado, sino porque el país se convierte en un paraíso para el narcotráfico, el crimen organizado y, desde luego, la impunidad. Castellanos indicó que en los juicios de Estados Unidos quedó evidenciado el maridaje entre la política y el narcotráfico en Honduras y la extradición fue la única herramienta clave para juzgar a los que mandaban en un país que todo era permitido. La respuesta es la extradición, que fue la única manera de alcanzar a los que financiaron campañas políticas con dinero manchado de sangre. Fueron ellos los que compraron posiciones y cargos y asesinaron a los buenos hondureños que denunciaron que el narcotráfico se había infiltrado en las fuerzas de seguridad, municipalidades, Congreso Nacional y hasta en Casa Presidencial. Agregó que en las papeletas electorales todavía se miran rostros conocidos, muchos de ellos cuestionados. El narcotráfico sigue fuerte en el país porque antes como ahora influyen en las decisiones del poder para protegerse, acotó. La Supervisión General del Poder Judicial presentó informe de intervención al circuito judicial en materia de criminalidad organizada y corrupción, ordenado por la presidenta de ese poder del Estado a raíz de la captura y procesamiento del juez Marco Vallecillo y otro abogado, ambos procesados por el delito de extorsión que, según trascendió tras la captura, era destinada al esposo de la magistrada Rebeca Raquel.
nacionales e internacionales. Competirá al Ministerio Público determinar en la causa penal que se encuentra incoada en contra del ex juez Vallecillo lo que corresponda. Sí es importante determinar que ha habido en esta inspección general que se ha realizado completa imparcialidad, objetividad y se ha señalado a lo interno la derivación de los procesos que correspondan. Además, el informe revela la investigación de 12 denuncias oficiosas, entre estas retardo injustificado de justicia, remisión tardía de recursos a Corte de Apelaciones y falta de inscripción de garantías hipotecarias a favor del Estado de Honduras y el Instituto de la Propiedad. Tenemos la conexión ya con el director general de la policía, el general Juan Manuel Aguilar Godoy. General, la pregunta es directa. Gracias por atendernos. Y darle las gracias porque siempre está anuente a recibir las llamadas de nuestro equipo noticioso. Fue capturado el porquis Alexander Mendoza, está privado de su libertad, está en manos de la policía colombiana o no lo está. 72 o más horas después, estoy seguro que es tan cercana la alianza entre la policía hondureña y la colombiana que usted ya tiene la información oficial. Adelante, muy buenas noches, general. Muy buenas noches, don Renato, y a toda la teleaudiencia. Bueno, en este momento, suerte que iba pasando aquí por Quebrada de Arena, porque me encuentro en el departamento de Colón. Estamos aquí en Tocoa. Mire, yo hoy en la mañana volví a comunicarme con el director y ayer también con el director de la Policía de Colombia. Tienen un desconocimiento total. Le mandé toda la información de Alexander Mendoza y todos los videos que tenemos. Le mandé todo el prontuario, las horas de captura. También lo remití al jefe de Interpol de la policía colombiana y ellos lo remitieron a la isla de San Andrés, Colombia, que queda enfrente de Nicaragua, en la costa este de Nicaragua. De la misma forma, le preguntamos a los personeros del FBI y de la DEA en Honduras y ninguno tiene conocimiento de la detención de Alexander Mendoza. A esta fecha, ya en los medios internacionales habría salido la captura. Si usted hace una cuestión muy especial en internet, garbage in, garbage out, basura entra, basura sale. Mientras no exista una fuente oficial que diga que Alexander Mendoza, alias Porky, fue capturado, la policía hondureña va a seguir pidiendo información a todos los entes policivos que tenemos acuerdos y convenios y que son muy serios, Renato Álvarez. Sí. Bueno, pues entonces la conclusión es que si Colombia no sabe, es que es falsa la noticia de que se capturó a Alexander Mendoza, el Porquis, en Colombia. Bueno, el señor director de la Policía de Colombia es un profesional de carrera. Él remitió la documentación del 24/7 de Interpol. No encuentran a Alexander Mendoza. Nosotros mandamos la ficha de cadastrar de este muchacho y así como eso hemos hecho otras llamadas a otros países esperando encontrar una respuesta. Pero oficialmente, Honduras y en especial su servidor tiene pleno conocimiento que todavía no ha sido capturado. Cuando sea capturado, don Renato, yo mismo voy a darle información porque sería una falta de respeto al pueblo hondureño decirle en este momento que está capturado y me preguntan dónde, yo lo desconozco. Y se lo dijo con absoluto criterio. Hasta el momento de hoy, a esta hora, 9:19 que me encuentro en este departamento de Colón, no tengo la información confirmada de Alexander Mendoza, sí de otra persona que murió en Guatemala, que mandamos hasta un equipo a sacar esa información y de otros hechos criminosos que se han suscitado. Por otro lado, ¿qué sabe? ¿Byron Ruiz será enterrado en Guatemala o sus restos serán repatriados al país? Todavía está un procedimiento policivo en la ciudad, en nuestro hermano país de Guatemala. Un equipo de investigadores hondureños fueron allá para saber la certeza de si era o no era el señor Byron Ruiz. Hoy por la noche me tengo que comunicar nuevamente con ellos y yo voy a estar dentro de unos 30, 40 minutos porque no tenía comunicación en todo este lado aquí, en conocimiento cierto qué fue lo que sucedió
y cuál va a ser el destino final del cadáver del señor Ruiz. Voy a aprovechar su presencia vía teléfono para preguntarle sobre una declaración de la directora ejecutiva del CNA. ¿Cree que Honduras, después de que se denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, se ha convertido en paraíso para los narcos, general Godoy? Bueno, todas las personas que cometen acciones que van ligadas con el narcotráfico van a ser capturadas. Yo no tengo ningún inconveniente en ese aspecto. Si usted se mira, estoy aquí en la zona por dos sencillas razones. Una por la problemática agraria y la otra por la problemática que da la misma problemática agraria en relación a gente que se encuentra en estas fincas y que son utilizadas en algunos casos muy esporádicos, por criminales para transar con drogas por esos lugares, ya que la policía no puede ingresar porque las mismas se encuentran en este momento en litigios legales. A propósito, general Godoy, he estado leyendo en algunos medios de comunicación, ya tenemos presencia de estos criminales del Tren de Aragua en el país. No, Renato, todavía no tenemos conocimiento de esta gente del Tren de Aragua. Sí hay que hacer hincapié en esta gente que viene de América del Sur. Pero, Renato, le voy a decir, tenemos suficiente maldad en este país con nuestras pandillas para traer gente que venga de América del Sur con otro tipo de pensamiento. Pero si tratan de venir a Honduras a tratar de hacer hechos criminosos, van a enfrentar la realidad de nuestra población y la policía los va a capturar y va a suceder todo lo que tenga que pasar, Renato, pero los vamos a capturar, no vamos a permitir que vengan extranjeros a querer a realizar más actos criminales en nuestro país. Sí. Y por último, sabemos que no podemos extraditar, si es que hubiese solicitud de extradición al Porky, primero porque ya está a punto de cumplirse los 6 meses desde que Honduras denunció el tratado de extradición, pero ha preguntado a la policía de Colombia si ellos tienen alguna solicitud de extradición para este hondureño. Don Renato, ahí hay esa pregunta es muy interesante. El tratado de extradición que fue denunciada por la señora presidenta es un tratado bilateral entre la República de Honduras y Estados Unidos de América. Pero existen tratados multilaterales, como los de Interpol, en los cuales el Porky puede caer en cualquier país del mundo, puede ser extraditado a Estados Unidos. O sea, la extradición va en varias vías. A veces solo va entre dos países, que es bilateral, y otra vía que es multilateral entre muchos países. O sea que no hay ningún inconveniente. Si Colombia lo capturó, lo puede extraditar perfectamente a Estados Unidos. O sea, no existe ningún inconveniente. Hay que quitarse esa mala idea de que porque va a salir libre si la policía de Colombia lo capturó. No. Existe también el tratado con Interpol. Honduras se lo pide a Interpol, así como sucedió con aquella persona que supuestamente mató a las 3 personas en Islas de la Bahía, que fue extraditado de República Dominicana hacia Honduras. Lo mismo puede suceder de Colombia, si ya lo hemos hecho, puede suceder de cualquier país que esté en el tratado del I-24/7 de Interpol, de las OCN de Interpol. Muchas gracias por atender esta llamada de TN5 Estelar al general Juan Manuel Aguilar Godoy, director de la Policía Nacional de Honduras. El pasado lunes 10 de febrero, el secretario del ACID, Octavio Pineda, dijo que los fondos del préstamo de 70 millones de euros por parte de España para construir hospitales, ahora reorientados para la construcción de la carretera de Ceiba a Trujillo, no estaban disponibles porque España no tenía conformado su gobierno, y aún hoy expresó el funcionario. El presidente del BID le aclara a la presidenta Xiomara Castro que no existen todavía esos fondos de la Casa Real de España. ¿Por qué? Porque en aquel momento España se encontraba en elecciones generales, no tenía conformado un gabinete, y creo que todos ustedes conocen la historia de Feijóo y Pedro Sánchez y las elecciones. Hasta el día de hoy, y quiero dejar bien claro, el señor Pedro Sánchez no tiene conformado su gabinete, y para que un préstamo se dé, tiene que ser aprobado por el gabinete de gobierno de España. Este jueves, el embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, fue tajante en sus aclaraciones al ministro del ACID, Octavio Pineda, sobre los problemas de gobernanza en España y su afectación para la concreción de proyectos en Honduras. Al respecto, Nuño le dijo que España es un país serio
que no anuncia ni promete cosas que no puede y cuenta con un gobierno constituido que trabaja con alianzas. Nuño dijo que no le gustaba abordar problemas internos de los países, porque en el caso de Honduras dijo que el hecho que Libre no tenga control del Congreso no significa que no exista un gobierno. El señor Pedro Sánchez no tiene conformado su gabinete. Las declaraciones del secretario de la CIP no agradaron a la diplomacia española, que este jueves, a través de su embajador, las calificó como desafortunadas y responder de manera enérgica que sí tienen un gobierno de coalición con minoría, pero es un gobierno, remarcó. También se ha dicho que no había gobierno en España y que sigue sin haber gobierno en España, ¿no? Me parece un comentario un poco desafortunado, ¿no? Nosotros tenemos un gobierno en España, evidentemente. Es un gobierno de coalición, es un gobierno que está gobernando en minoría, con pactos puntuales con partidos minoritarios, pero es un gobierno que está gobernando España. Es como si yo digo que en Honduras no hay gobierno porque no tiene mayoría libre en el Congreso, ¿no? Yo creo que todo el mundo reconoce que hay un gobierno. El embajador reafirmó su postura de no comentar sobre la situación interna de Honduras, pero pidió rigor al hablar sobre España en el ámbito público porque ese tipo de comentarios pueden llevar a la confusión. El diplomático también enfatizó que su país es serio y no anuncia y promete cosas que no cumplen. España es un país serio, o sea, nosotros no anunciamos cosas que después no vayamos a cumplir. Y me parece que esta es una idea muy importante, ¿no?, que quiero dejar aquí. O sea, nosotros no somos un país que prometa cosas que luego no puede hacer. Si nosotros decimos que vamos a hacer un proyecto, lo vamos a hacer y para eso necesitamos pues siempre el apoyo del gobierno, ¿no? Respecto al préstamo de 76 millones de euros destinados para la construcción de 3 hospitales y que el gobierno de la administración Castro pidió reorientarlos, ahora serán utilizados para la construcción de la carretera que desde La Ceiba conduce a Trujillo en el departamento de Colón, con la diferencia que ahora serán 70 millones de euros, explicó el diplomático. El préstamo continúa, estamos en las fases iniciales y por supuesto esto es un proyecto que se va a ejecutar, ¿no? Siempre que bueno, pues el gobierno de Honduras siga en este proyecto, que yo creo que sí, estamos todos a bordo, pero eso sí, está en una fase todavía inicial de estudios y este es un proyecto que se va a hacer, por supuesto que sí. Sí, se propusieron varios proyectos y finalmente se aceptó este proyecto de la carretera, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, es un proyecto muy importante que va a tener un gran impacto en el desarrollo de toda la zona del corredor turístico y también en el desarrollo del puerto de Trujillo. Nuño también explicó que el crédito en los últimos 4 años ha pasado a 3 destinos diferentes. Primero para escuelas en el sistema educativo en el gobierno de Juan Orlando Hernández, luego para hospitales en la administración de Xiomara Castro y ahora para la carretera que desde La Ceiba conduce a Trujillo, decisión que respaldan por considerarlo un proyecto importante. Este es un préstamo que tiene un interés del 0,7%, 40 años de amortización y 6 años de carencia. Esto quiere decir que con la inflación en 40 años, pues prácticamente no se ha de devolver nada significativo. Prácticamente es una donación. Finalmente, el embajador Diego Nuño García reiteró su interés en fortalecer las relaciones entre ambos países, pero también defender la imagen de España y que no es su intención crear ningún tipo de distancia en absoluto, pero sí quiere aclarar que la cooperación española ha tenido en Honduras una trayectoria muy larga e intachable, por eso le toca salir a defenderla. Mario Landa, Telenoticias. Atentos porque los futbolistas están de moda en el tripartidismo hondureño. Pero antes, nuestro emprendedor de este día es para una joven diseñadora gráfica que ha incursionado en un ramo que no es el suyo, como es la producción de una línea de jugos antiestrés y antidepresivos. Esta es su historia. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Sus vivencias la impulsaron a crear su propia marca. Ella es Nicole Cruz, una sanpedrana licenciada en diseño gráfico que dio vida a su emprendimiento Mood, con una línea de jugos antiestrés, antitristeza, ansiedad, depresión y antivejez, entre otros. Tenemos una línea de jugo de no estrés,
¿verdad? Tenemos una línea de jugo de Glow Up también, que es dedicada a lo que es el antienvejecimiento. Tenemos una línea de jugos también por la parte emocional, que es para reducir lo que son la tristeza. También tenemos lo que es una línea de jugos que va a dar aporte a lo que es energía a nuestro día a día, a nuestra mañana. El emprendimiento genera una pequeña cadena que beneficia a personas que cultivan las frutas y verduras y da oportunidades a personas responsables de la elaboración de los jugos. Y yo dije, ¿por qué no apoyamos a mujeres hondureñas en su economía? Y dándoles empleo, ¿verdad? Mujeres que están amas de casa, y por qué también no apoyamos en la compra de la fruta y la verdura a pequeños productores del país, ¿verdad? Los jugos son elaborados con frutas y verduras en base a una investigación científica y muy pronto estarán disponibles en varios puntos de venta en la ciudad. A través de su emprendimiento Mood Corporation, Nicole también brinda charlas motivacionales a jóvenes y a personas de todas las edades, y este viernes estarán en la ciudad de San Pedro Sula. Bueno, vamos con nuestra sección de educación financiera. Tenemos interesantes consejos en educación financiera. Interesantes consejos que usted debe recibirlos. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Conociendo el entorno de inversión, Roy puede identificar los ingresos financieros de la inversión y contrastarla con los costos. Para sacar el ROI, debe de restar el valor de la inversión de las ganancias, dividir el resultado por el valor de la inversión y multiplicarlo por 100. Liquidez actual. Con la liquidez actual podrá saber la capacidad de su empresa para cumplir obligaciones a corto plazo. Para sacarlo debe dividir sus activos circulantes entre el pasivo circulante. Establezca precios de acuerdo a costos. Muchos emprendedores se basan de los precios que otros negocios usan para la venta de productos similares o iguales a los que manejan. Pero antes de seguir sus pasos, es necesario que calcule sus costos de materias primas, de producción, etc., para poder establecer un precio que le permita ver una ganancia. En Honduras los procesos electorales no están en riesgo. Habrán elecciones, dicen los expertos, pero advierten que lo que está en riesgo en el país es la democracia y sus valores, porque los políticos han visto en las elecciones las formas de legitimar las autocracias y la pérdida de derechos y libertades. De ahí que hagan énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas para devolver la confianza ciudadana en sus instituciones y el Estado de Derecho. Los tres países. En opinión de esta experta chilena, los países centroamericanos tienen algo en común, una insatisfacción política que poco a poco ha venido debilitando a la democracia. El descontento ciudadano es resultado de los malos gobiernos, la falta de transparencia y los altos índices de corrupción, asegura. Hay una creciente disatisfacción con la política y que muchas veces los ciudadanos la trasladan a la democracia. Vemos que hay una demanda por más igualdad, por mayor seguridad, y a veces los ciudadanos y ciudadanas no entienden que el terminar con la democracia no va a resolver los problemas. De acuerdo con Ríos, para cambiar el panorama en la región es necesario una activa participación ciudadana. Al respecto, este representante de la sociedad civil guatemalteca comentó que en su país un mayor involucramiento de la juventud logró sacar del poder a políticos tradicionales que por años eran cuestionados por irregularidades y corrupción. 3 gobiernos que fueron apropiándose y dominando todos los poderes del Estado para básicamente garantizarse impunidad en sus actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito. Y eso llevó a un cansancio a la población que por una vía democrática en las últimas elecciones ganó una opción política que no era parte de ese pacto de corruptos. De su lado, esta analista manifestó que actualmente en Honduras no están en riesgo los procesos electorales, sino la democracia y sus valores. Opinó que los políticos de turno jamás pondrían en riesgo las elecciones porque ese es su mecanismo para validar sus gobiernos. Sí vamos a tener elecciones, porque las elecciones se están convirtiendo en una forma de legitimar el poder autoritario.
Y hay un reduccionismo de la democracia a procesos electorales y eso es lo que no podemos permitir. Los analistas también enfatizaron que el rol de los medios de comunicación es elemental para fortalecer la democracia, pero en contextos como el de Honduras, su función se está erosionando por el descrédito y la violencia política digital. Para este especialista, no caer en el juego de los ataques es la principal contención. ¿Qué le diría yo a mis colegas que han sido objeto de ataques en redes digitales, de ataques por su pensamiento? Primero, no paralizarse, no dejarse vencer, ¿verdad?, por el miedo. No tener miedo, seguir haciendo periodismo y tratar de hacer buen periodismo, contrastar siempre la información e identificar, ¿verdad?, a los actores desde dónde vienen las amenazas. Los especialistas concluyeron que la democracia en Centroamérica y particularmente en el Triángulo Norte se encuentra en estado crítico al experimentar serios retrocesos, por lo cual es importante el trabajo de una prensa libre y de organizaciones sociales activas que promuevan el diálogo y la participación ciudadana. Gabriela Lobo, Telenoticias. Aunque no es la primera vez, fíjese usted, aunque no es la primera vez que los partidos políticos recurren a las figuras mediáticas para enrolarlos en sus planillas a cargo de elección popular, no deja de llamar la atención en este 2025 el reclutamiento por el tripartidismo de famosos futbolistas que juntos casi han formado una selección de fútbol de retirados. Están de moda en esta contienda, siendo Salvador Narrala, Jorge Cáliz y Rixi Moncada los que más apuestan por llevar en sus planillas populares futbolistas con los cuales piensan encantar a los electores. Más parece que entre Jorge Cáliz, Rixi Moncada y Salvador Narrala están armando un equipo de fútbol que sus cuadros de elección popular. Critica este analista, para quien a los políticos ya no les importa escoger candidatos que sepan gobernar, sino el aporte que su popularidad pueda darle al partido. Ellos son muy virtuosos, algunos de ellos realmente saludados por la afición hondureña, pero una cosa es tener méritos para manejar el balón y otra cosa es tener méritos para manejar la política. En el 2021, entre el miedo y el agradecimiento por su papel durante la pandemia, se coló una buena porción del colegio médico en el Congreso. Pero ahora la moda vuelven a ser las viejas glorias de la selección nacional, indica Carías. De la cancha a la cámara, los jugadores de fútbol marcaron una enorme diferencia, afirman en el FOPRIDE. Aquí no mostraron talento, no dominaron el balón, no dispararon al marco, tampoco vieron los goles que les anotó Redondo desde la junta directiva. Cuando buscamos el populismo primero, antes que las capacidades técnicas y académicas, difícilmente entonces vamos a poder tener un poder del Estado realmente fehaciente, realmente confiable para la ciudadanía hondureña. Entre los exmundialistas de España 82, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, así como otros exseleccionados que incursionan en política, casi que completan un 11 titular, con Wilmer el Pájaro Cruz y Salomón Nazar disputándose la portería. Emilio Izaguirre en el lateral izquierdo junto a Samuel Caballero y Osman Chávez en la defensa central. Rambo de León en el medio campo filtrando pelotas a Carlo Costly, Saúl Martínez y Tyson Núñez. Y para que no jueguen solos, tienen hasta entrenador, el primitivo Maradiaga. Lo más probable es que los futbolistas tengan su bancadita, ironiza este ex consejero del CNE, quien se pregunta si esto es solo un reflejo de la decadencia en la que cayeron los partidos políticos. Los partidos, al incorporar la mayor cantidad de ciudadanos sin militancia, sin doctrina, se debilitan en sus posiciones partidarias ante los poderes del Estado. La experiencia con los exfutbolistas en la política no ha sido la mejor, recuerdan los entrevistados, quienes no se muerden la lengua para señalar que una mayoría de ellos solo llegó al Congreso a levantar la mano sin saber por lo que votaban, generando así un daño en la buena imagen que tenían como deportistas. José Miguel Álvarez, Telenoticias.
El precandidato a la alcaldía capitalina por el Partido Nacional, Erasmo Portillo, denunció que desde el oficialismo de ese instituto político se está ordenando el despido de dirigentes de base que tenían plazas en órganos electorales solo porque no respaldan las aspiraciones de Juan Diego Zelaya, su contendiente por la comuna del Distrito Central. Han despedido a varios cachurecos que están empleados en el CNE, en el Registro Nacional de las Personas, en el Tribunal de Justicia Electoral, por cometer solo un pecado, el gran pecado, que es apoyar a su servidor como candidato a la alcaldía del Distrito Central. Y no solo están despidiendo a gente que está con nosotros en el movimiento, sino que además están contratando personas que están con nosotros, que tienen todo el derecho del mundo, pero les dicen que tienen que apoyar a otro candidato a la alcaldía del Distrito Central. Portillo indicó que eso solo significa que en el movimiento de Papi a la Orden le temen, dado que cuenta con el apoyo de la mayor parte de la base que ganó las últimas elecciones en la capital. En su gira con Danlí, El Paraíso, la precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, cuestionó el informe de Transparencia Internacional que deja a Honduras como una de las naciones peor calificadas de Latinoamérica en percepción de corrupción. La precandidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, continuó su actividad política en Danlí, El Paraíso, acompañada por sus designados y líderes de las 6 corrientes internas que apoyan su candidatura. Durante su discurso cuestionó el informe de Transparencia Internacional que deja a Honduras como una de las naciones peor calificadas de Latinoamérica en percepción de corrupción. Son los mismos y siguen conspirando. Son los mismos y hoy que ven la fuerza revolucionaria del Partido Libre se aterran. También destacó la inversión pública que se ha hecho en el departamento de El Paraíso y anunció que en marzo próximo iniciará la construcción de la carretera hacia Trojes. Han pasado 100 años, 200 años y estos pueblos sin carretera hasta que llegó el gobierno del pueblo para hacer obra. Agregó que continuará su lucha para liberar a los inocentes y lograr la condena para los culpables, desenterrando el pasado de la dictadura. Y desenterrar ese pasado que ellos quieren enterrar es hablar de los 12 años y 7 meses de la dictadura por golpe de Estado. Moncada terminó su discurso asegurando que está lista para gobernar al pueblo hondureño y anunció que continuará su gira por los 18 departamentos del país este 15 y 16 de febrero en La Paz y Comayagua. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, Maribel Espinosa, precandidata presidencial, denunciará al presidente del Congreso, Luis Redondo, ante el Ministerio Público por abuso de autoridad al negar la palabra a otra diputada, Fátima Mena. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Antes, Donald Trump, nos dice Cristina Rodríguez, sigue amenazando con los aranceles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la imposición de aranceles recíprocos a los socios comerciales del país en un nuevo esfuerzo por reducir el déficit comercial. Según informó un alto funcionario, los gravámenes se ajustarán a cada socio y tomarán en cuenta factores como el impuesto sobre el valor añadido. Aunque la medida no entrará en vigor de inmediato, se espera que se implemente en las próximas semanas o meses. El Senado de Estados Unidos confirmó este día a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud en la administración Trump tras una votación reñida. Kennedy, defensor de la iniciativa a hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, tendrá a su cargo un presupuesto de $1.7 billones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó este jueves que Rusia considera a Estados Unidos su principal interlocutor en las negociaciones para la resolución del conflicto en Ucrania.
Un conductor embistió este día con su vehículo a un grupo de manifestantes sindicales en el centro de Múnich, dejando un saldo de 30 personas heridas, incluidas niños. Las autoridades han identificado el incidente como un ataque deliberado y arrestaron al sospechoso, un solicitante de asilo afgano de 24 años. Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y exsecretario de Comunicaciones de El Salvador, fue capturado este día por presunto enriquecimiento ilícito. Según informó la Fiscalía General, Chicas había sido condenado en noviembre de 2024 a devolver al Estado más de $200,000. La Fiscalía indicó que será presentado ante los tribunales en los próximos días. El gobierno de Nicaragua ha impedido el ingreso de al menos 160 ciudadanos que intentaban regresar al país tras la entrada en vigor de una reforma a la ley de migración. La normativa permite negar la entrada a personas consideradas una amenaza para la paz y seguridad nacional. De regreso con la información nacional, en nuestra nota positiva le contamos que el Cuerpo de Bomberos ha iniciado un proceso de capacitación a los docentes en primeros auxilios para atender a los menores que presenten problemas de salud. Los maestros son de las localidades de San Luis, Esquías, Lamaní y Comayagua. La noticia positiva es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. El Cuerpo de Bomberos de Comayagua brinda capacitaciones a docentes en primeros auxilios con el propósito de que estos docentes brinden asistencia a los niños cuando se den las emergencias en los centros educativos. Efectivamente, el Cuerpo de Bomberos, comenzando con el pie derecho el año 2025, se ha capacitado un grupo de 30 catedráticos hasta el momento en temas específicamente de primeros auxilios, orientado al tema de las situaciones que puedan suceder en un centro educativo. Ellos son el primer servicio médico que van a ver estos niños, así que la respuesta pronta, inmediata y calificada de ellos es sumamente importante. Comayagua, San Luis, Esquía, Lamaní, así como otros municipios se han visto beneficiados con dichas capacitaciones. Y es que la meta del Cuerpo de Bomberos es de capacitar a 120 docentes en este 2025. Como todos los años, un aproximado de 120 catedráticos. Pero si pues las emergencias nos dan un poco un break este año, podemos superar el número. O sea que ustedes ya vienen realizando esta actividad de años anteriores. Así es, constantemente todos los años, estadísticamente tenemos este número desde el año 2015. Un aproximado de 120 catedráticos por año con las instituciones de educación públicas y privadas, no solamente de la ciudad de Comayagua, sino que también hemos salido. Si en su centro educativo necesitan capacitación en esta temática, abóquese al Cuerpo de Bomberos que con mucho gusto les atenderán. Desde Comayagua, para TN5 Estelar, les informó Sandra Pérez. La diputada y aspirante presidencial liberal Maribel Espinosa aseguró que estaría presentando en los próximos días ante el Ministerio Público una nueva denuncia contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por la acción de negar la palabra a la diputada Fátima Mena para la presentación de una moción de orden relacionada con la extradición. Estamos analizando la posibilidad de presentarla por el abuso de autoridad del día de ayer y por el impedimento del ejercicio de otros derechos fundamentales. ¿Estaría presentando esta nueva denuncia? Eso es lo que estamos analizando con un grupo de abogados y sin duda vamos a presentar la denuncia. Espinosa ya había presentado una denuncia contra Redondo ante el Ministerio Público en el caso de la entrega de las subvenciones a los diputados de ese poder del Estado. La decisión de Luis Redondo de negar la palabra a Fátima Mena para que presentara una moción de orden firmada por 73 legisladores es objeto de fuertes cuestionamientos, pues según los estudiosos de la Constitución, Redondo tuvo que dar la palabra y no clausurar la sesión. El Congreso Nacional no sale de una polémica para entrar a otra. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, aseguró que la Constitución la avala para presentar una moción de orden firmada por 73 congresistas para solicitar que se mantenga vigente el tratado de extradición con Estados Unidos. Me pregunto, ¿por qué Luis Redondo sí puede aprobar un decreto bajo su liderazgo en el cual se establezcan líneas para un convenio y ahora
que la oposición y que nosotros le queremos exigir al gobierno que se mantenga la vigencia del tratado de extradición, no es posible. Me parece que esto es porque Libertad y Refundación y Luis Redondo tienen compromisos con la criminalidad organizada. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaran que la denuncia del tratado de extradición le compete de manera exclusiva al Ejecutivo. La práctica normal de Honduras es que cuando se denuncia un tratado, como se ha hecho en muchas oportunidades, no va al Congreso de retorno. O sea, la interpretación que le quieren dar a la ley que no existe, esa no existe. Desgraciadamente, como lo ha dicho el presidente del Congreso, la potestad de denunciar los tratados es del Poder Ejecutivo. El presidente del Congreso, Luis Redondo, también expuso que el legislativo no tiene facultades de decidir o dirigir la política exterior del Estado, puesto que esa es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Artículo 245, numeral 12 de la Constitución, posición en la cual no disiente la parlamentaria Mena, pero sí cuestionó que no le haya permitido presentar la moción de orden, la cual tenía que ser aprobada o improbada por el Pleno de Diputados. Primero, la moción de orden era para presentar este proyecto y que se pudiera dictaminar. Eso era lo primero. Teníamos que aprobarlo para que se pudiera presentar. El segundo tema es que una vez que esté aprobado este proyecto, la presidenta Xiomara Castro siempre tiene la potestad de sancionarlo, como hizo con el decreto 04-2022, o vetarlo. Pero es una verdadera dictadura y una vergüenza lo que pasa en ese Congreso Nacional, donde resulta que la minoría controla a la mayoría. Eso atenta contra la democracia, atenta hasta contra la matemática. Ese es un tipo de institución que se maneja a través de mayorías. La diputada Maribel Espinosa sí es del criterio que el Congreso Nacional debe decidir por el futuro del tratado de extradición. Cuando recuerde que hay convenios como este, o tratados más bien como este, para su nacimiento en el tráfico jurídico se requiere la aprobación del Congreso. Para ponerle fin tiene que ser el mismo procedimiento. La denuncia del tratado de extradición vence el próximo 28 de febrero y desde el mismo Partido Libre hay esperanzas que el Ejecutivo rectifique su decisión. Yo he sido un abanderado de la extradición desde hace mucho tiempo y yo no puedo cambiar mi discurso en ese sentido. Yo creo que ha sido una herramienta muy, pero muy poderosa para castigar a aquellos hombres y a aquellas mujeres que se consideraban intocables en este país. Desde el 2014 y 2025, medio centenar de hondureños solicitados en extradición, principalmente por Estados Unidos, en su mayoría por narcotráfico, han sido extraditados. Seguramente esta posición que tiene desde hace algunos meses el diputado Harry Dixon hace que mucha gente confíe en su criterio. Confíe en su criterio. Es la voz populi de Honduras. Es la voz populi de Honduras que clama por que continúe este tratado de extradición con Estados Unidos. Y en medio de esta antagónica polémica en la que disiente el gobierno de Xiomara, este diputado de Libre, muy cercano a los círculos de poder de Libre, exfiscal, no general, exfiscal, trabajó en el Ministerio Público. Harry Dixon mantiene su posición, que es admirada, respetada y valorada por muchos hondureños, Harry. Esta es una herramienta a la que no debe renunciar Honduras. No estamos preparados para tratar con esta gente, para encarcelarla. Esta gente tiene mucho dinero para cooptar partidos políticos, para cooptar institucionalidad, para cooptar agentes de seguridad de las cárceles, para cooptar a medio mundo. Y en medio de los riesgos políticos que representa esta posición para Harry Dixon, diputado de Libre, mantiene su posición. Honduras no debió denunciar ese tratado. Honduras y el gobierno de Libre tiene algunos días para tratar de reencontrarse con Estados Unidos con este tratado de extradición.
quisiésemos que el país en este momento tuviese cárceles seguras, quisiésemos en este momento que los salarios de los que cuidan las cárceles fueran salarios dignos, quisiésemos que el país con su institucionalidad fuese tan independiente que depositáramos la confianza que sin tratados de extradición, al capturar narcos, iban a ser condenados, sancionados, protegidos, porque es deber de proteger a los que van a las cárceles, pero no dictando órdenes desde las cárceles. Y lo que Harry Dixon dice es que todavía el país no ha alcanzado ese nivel de independencia, de seguridad, no ha alcanzado ese nivel de seguridad de la institucionalidad, que los narcos encerrados en Honduras no van a seguir dictando órdenes para matar y cometer sus fechorías y para cooptar la institucionalidad. Es lo que nos está diciendo Harry Dixon. Y desde esa perspectiva, Harry Dixon, que tiene gente que lo apoya y gente que no lo apoya, pero desde esa perspectiva se admira la seriedad, la responsabilidad y la independencia de Harry Dixon, que aboga porque Honduras, que todavía no tiene la capacidad para manejar a los narcos, mantenga ese tratado de extradición con Estados Unidos. La respuesta del fiscal general, que será difícil encontrar la verdad en el caso del narcovideo que involucra a Carlos Zelaya negociando con los capos de la droga hondureña por ser un hecho ocurrido en el 2013, no deja de sorprender a los analistas que estiman que Joel Zelaya está equivocado en su planteamiento y piden actuar más como un fiscal del Estado que como un activista político. Y ante su aseveración le preguntan, ¿qué es más reciente? ¿El caso de los generales del 2009 o el narcovideo de 2013? La investigación fiscal debe carecer de tintes políticos, aseveran. Profesionales del derecho consultados por Telenoticias son del criterio que solo un político convertido en operador judicial responderá como lo hizo el fiscal general al preguntarle cómo avanza la investigación del narcovideo, que revela la conversación entre el exsecretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya y narcotraficantes extraditados, negociando cómo financiar la campaña política del Partido Libre en 2013. Esa pregunta me la hacen en todas las entrevistas, entonces cuando ustedes me hacen esa pregunta, veo entonces que más es un tema político, se vuelve un tema demasiado político porque mire, ¿saben cuándo fue ese video? En el 2013. No es fácil, no es fácil, o sea, no es fácil llegar a descubrir la verdad, pero la verdad la va a saber el pueblo hondureño, o sea, aquí no tenemos nosotros por qué cubrir a alguien, por mucho que presionen al fiscal general, el fiscal general sabe lo que está haciendo y mi conciencia está tranquila. Pueden decir lo que digan las redes sociales. Preocupa a este abogado la respuesta del fiscal general que ve el narcovideo y a sus autores como un tema político sin deslindarlo del ámbito penal. Difícil de investigar por la fecha en que ocurrió, dice, pero sí acusa a generales como autores del golpe de Estado en 2009. Si esos temas que son jurídicos en boca del fiscal y en su opinión personal son políticos, entonces estaríamos frente a que los requerimientos fiscales de los tres generales que están siendo procesados son políticos y no son jurídicos. Por igual sería en el mismo nivel político la persecución judicial que tiene el Ministerio Público contra uno de los candidatos de un partido político determinado. Este abogado discrepa también con lo expresado por el fiscal general, porque es él quien vuelve político el asunto, porque una de las personas que participa en el narcovideo es miembro de la familia de la actual presidenta y es quien confiesa para qué y para quién es el dinero. Se vuelve político porque estamos hablando que relaciona a una persona del índice de la ligada a la familia presidencial y en el ámbito político, pero
el tema es un tema penal y que se encuentra en una etapa investigativa. Nada tiene que ver con lo político. Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya, es uno de los investigados por su mención en los juicios de Nueva York y principal razón para la denuncia del tratado de extradición cuyo vencimiento está cerca. Tras analizar el recurso de casación presentado a favor del teniente coronel José Arnulfo Jiménez, acusado por delitos contra los medios de comunicación por el cierre del Canal 36 durante el golpe de Estado de 2009, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, confirmó la pena de 2 años de prisión para el oficial retirado, además inhabilitación especial para cargo o empleo público por un periodo de 10 años. Se aplicó una retroactividad de la norma y igualmente también una visión diferente en cuanto a la figura que se estableció en su momento en el antiguo código, y se estableció pues una equiparidad en relación a lo que el nuevo código establece según el artículo 548 del Código Penal, donde se señala que hubo una limitación al ejercicio de un derecho fundamental que sería la figura contemplada en el Código Penal que se estaría analizando y sobre ella decidiendo por parte del Pleno de Magistrados de Corte Suprema. Esta sentencia marca un precedente en el reconocimiento a la protección de los derechos fundamentales y la libertad de prensa en el país, reafirmando la importancia del acceso a la información en contexto de crisis política. En el marco de la investigación que prosigue para determinar cómo realmente se suscitó el hecho en el que murió la joven universitaria María Fernanda Alemán, las autoridades llegaron este jueves al lugar donde se registró el suceso con el objetivo de recrear parte de la escena y buscar más aportes al caso. Esta reconstrucción de hechos se desarrolló en la misma calle de la colonia Figueroa en la que el pasado 9 de febrero María Fernanda Alemán recibió en su cabeza un disparo que le provocó la muerte mientras se conducía junto a un acompañante en este vehículo, que además presenta otros disparos que con esta dinámica se busca profundizar en la investigación. Los equipos de investigación y análisis están haciendo todo lo pertinente para esclarecer plenamente qué sucedió en esta escena, como fue de dominio público. Es importante tener las premuras del caso porque en procesos investigativos no hay que descartar nada y el proceso es amplio y diverso para que prontamente pues tengamos ya realidad qué fue lo que ocurrió. A criterio de este exfiscal del Ministerio Público, los aportes de esta diligencia pueden ser determinantes para identificar cómo ocurrieron los hechos, sobre todo cuando en este caso surgen diferentes versiones. Es como la dinámica del hecho, es una recreación de incluso de los tiempos, la iluminación, una inspección de la escena muy completa, la dinámica de ubicación de los objetos, las personas, la visualización, trayectorias, incluso todo ese aporte que puede generar una concatenación con otros medios probatorios recolectados por parte del Ministerio Público terminan siendo muy determinantes. Esta acción se registra previo a la audiencia inicial que se realizará este viernes en la causa que se instruye contra Óscar Armando Ramírez por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de la universitaria y quien fue capturado por las autoridades horas después del hecho. En ese sentido también se llevaron a cabo la prueba anticipada con un testigo protegido y ya con toda esta documentación y con el expediente acá en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, se va a desarrollar la audiencia inicial, como le decía, a las 10 de la mañana. Y en ese sentido, pues esperar cuál es la pretensión del ente fiscal como de la defensa técnica legal del imputado. Según profesionales del derecho, recrear este tipo de escenas cuando se trata de delitos contra la vida, como en el presente caso, abona además de al proceso, al derecho que tienen las partes que se involucran. Por mayoría de votos, 3-2, la Sala Constitucional admitió el recurso de revisión presentado a favor del exalcalde de San Pedro Sula Cortés, Rodolfo Padilla Sunseri, orientado a que se suspenda la condena de inhabilitación para empleo o cargo público por 10 años y se otorgue los beneficios del decreto de amnistía política 04-2022 para inscribir su candidatura a la alcaldía sanpedrana por el movimiento oficial del Partido Libre.
Eso fue trasladado al Pleno, de acuerdo a lo que me acaban de informar, y estamos esperando que el Pleno conozca de la suspensión y del fondo, que es la revisión. Entonces vamos a retornar la otra semana, pues ya mañana es día viernes, y creo que será pronto. Creo que el caso es evidente y por sentido común creo que la Corte, resulta conveniente que la Corte pues haga un pronunciamiento pronto para que no alargue como la tensión. Ante la falta de unanimidad en la Sala de lo Constitucional, el recurso de revisión será remitido a la Secretaría General para que se convoque a pleno, en el que los magistrados que conocieron no podrán integrar y se requiere sustituirlos. El director del diario digital Hondudiario respondió este jueves al requerimiento de Interpol Honduras relacionado a la denuncia que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, mantiene vigente el Ministerio Público contra 12 medios de prensa y la ONG CODE, instándolos a revelar la fuente informativa que detalló el tratamiento médico que el jerarca militar recibió en un hospital privado fuera del país. Mi obligación y mi responsabilidad como ciudadano respetuoso de la ley es entregar mi respuesta a la petición que ellos me hicieron, para no quedar como temeroso o que incurro en no cumplir con lo que la ley manda. Entonces me estoy presentando para poder entregar mi postura. No está en ningún momento desobedeciendo la ley, única y exclusivamente de acuerdo a la misma ley, a la misma Constitución y a estamentos jurídicos internacionales, argumenta que no va a dar a conocer precisamente esta revelación de fuente. Vicente. Aceituno responde conforme a los fundamentos legales que la Constitución garantiza para la libertad de expresión y de prensa y el derecho a no revelar las fuentes informativas, mientras el Colegio de Periodistas espera que el general Hernández cumpla retirando la denuncia de la que ya tiene conocimiento la CIB y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dejó entrever que retiraría las demandas contra los medios, pero ello no ha sucedido. La amenaza sigue latente. Más adelante le informaremos, cientos de jóvenes claman desesperadamente por un empleo en los portones de las maquilas en San Pedro Sula. Pero antes, tasas de interés podrían normalizarse en los próximos meses, según expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. La expresidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y actual representante del sistema financiero, Ana Cristina Mejía, proyecta que en los próximos meses las tasas de interés volverán a normalizarse después que subieron un 3% en promedio. Esto debido a que está disminuyendo la tasa pasiva que se paga por los depósitos a plazo fijo. Que en la medida en que se vaya bajando el costo de los depósitos, la tasa pasiva, la tasa activa la va a seguir, es decir, que vamos a ver en los próximos meses una normalización de las tasas de interés. En relación a los créditos de vivienda, toda la cartera de crédito que está redescontada con Banprovi y con el RAP no tuvo ninguna modificación. Agregó que para los créditos de vivienda con fondos propios de los bancos sí incrementaron las tasas y en algunos casos extendieron el plazo para que la cuota mensual no registrara alzas. Centenares de jóvenes claman desesperadamente por un empleo en los portones de las maquilas en San Pedro Sula, mientras los diputados gozan de grandes sueldos sin trabajar y sin buscar solución para crear leyes a favor de estas personas. Critican sectores en el norte del país. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. En los portones de algunas maquilas de San Pedro Sula, cientos de jóvenes se aglomeran, desesperados por entregar sus documentos, y es que el alto índice de desempleo parece no ser temas prioritarios de la clase política, cuestionan.
ya es hora que las autoridades que están arriba pues que se esmeren porque para tenerlos con trabajo, con empleos pues y todo, porque la verdad que no podemos seguir así. Por eso es que hay tanta delincuencia, porque la verdad que nadie quiere morirse de hambre. Fíjese que yo he andado en varias empresas. El día de ayer anduve allá en Gildan, por la 27 calle, y entramos como 150 personas y de las 150 personas solo se quedaron 3. Solo 3 se quedaron, o sea, está complicadísima bastante la situación ahorita. Desde la empresa privada lamentan el poco interés de la clase política para el caso. En el Congreso Nacional deberían estar creando leyes para favorecer a estas personas que a diario llegan a las maquilas. Sin embargo, siguen ganando grandes sueldos sin trabajar. Deberían de preocuparse por estar trabajando en esa ley de empleo por hora, empleo parcial, como la quieran llamar, modifiquemos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero los hondureños necesitan trabajo digno. En las próximas elecciones, estos diputados que han descansado más de lo que han trabajado deben ser castigados a criterio de este catedrático. El pueblo está esperando el día de las elecciones, tanto internas como generales, para castigar a estos padres de la patria que realmente no han cumplido. ¿Por qué? Porque solamente llegan a ser circo, una gran mayoría de ellos. Este dirigente obrero hace un llamado a los empresarios para que revelen los obstáculos que, según ellos, les impide generar más empleo debido a las restricciones del gobierno. Debería haber una campaña de los empresarios. Miren, no les están dando oportunidad de invertir en el país. Nos deberían decir con nombre y apellido por qué. Si es que hay mucha coima, si es que hay mucha cuestión de tortugués para no hacer las cosas. Sabemos que el gobierno o el Estado siempre camina así, camina vuelta de rueda. Pero si es para un producto que es inversión, si es para crear empleo, para generar empleo, yo creo que las condiciones están dadas en el país. Los diferentes sectores se muestran preocupados porque con las deportaciones del actual gobierno de Estados Unidos, en Honduras crecerá el desempleo si no se buscan estrategias de generación. Orly Martínez, Telenoticias. Nuestro experto César Quintanilla nos dice que un canal de humedad del Caribe dejará lluvias en al menos 3 regiones del país este viernes. Hola, ¿qué tal? Para esta jornada de viernes las condiciones del tiempo van a cambiar levemente sobre el territorio nacional. Tenemos un frente frío en el centro del Golfo de México. También tenemos algunos canales de humedad en las cercanías del territorio centroamericano y estas corrientes de bajo nivel. Esta es la ilustración que estamos presentando. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que los vientos estén variando del noreste al este. Y contrario a lo que ha sucedido en los últimos días, que se ha estado despejando completamente el cielo en buena parte del territorio, para esta jornada de viernes tendremos mayor ingreso de humedad y aquí tenemos las proyecciones de las lluvias, cómo irán avanzando desde el departamento de Gracias a Dios y llegando a zonas del interior del país, abarcando algunos puntos de la costa, Olancho, Lloro, algunas áreas del centro también recibirán precipitaciones que no son fuertes volúmenes, pero al menos ingresa mayor humedad de lo que hemos estado recibiendo a lo largo de la semana y ya vimos los valores que no superan los 10 milímetros. La altura máxima del oleaje continuará peligrosa en el litoral Caribe, ahí al norte de Cortés, pues esperamos casi 3 metros, o menor a 1 metro la altura máxima en el Golfo de Fonseca, mientras las temperaturas, siempre reportando temperaturas bajas en horas del amanecer, se recuperan y alcanzando ya valores para horas de mayor insolación, 12, 2 de la tarde, llegando a 27 aquí en el centro, 36 en el sur, 29 y 31 en el norte, hasta 32 en el occidente, 29 las máximas en la zona oriental. Tomen en cuenta ese pronóstico. Cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.